Hola, somos la banda católica Querigma. Y esto es Querigma, El podcast. Un espacio donde conversaremos y nos formaremos a lo querigma, para que ese mensaje, su mensaje, llegue a todos ustedes y nos toque el corazón. Llegamos a ustedes gracias a Movimiento de Cursillo de Cristiandad, troquel donde se forman los apóstoles de nuestros tiempos. Parroquia San Judas Tadeo, que nos abre las puertas para poder adorar. Agape Acoustic, animamos tus momentos. Grupo IT, Compañía Anónima, Soluciones Tecnológicas. Estética, Ciencia y Arte. Vive la experiencia de la burbuja azul. Iglesia y Música, proyecto educativo que apuesta por la música católica. Este podcast es una producción de Querigma Banda Católica. Y Mediaclip Marketing y Soluciones. Hola, buenos días, tardes, noches, Padre, porque no sabemos a qué horas las personas van a ver esto. Esto es Querigma, el podcast. Y como les habíamos dicho, al inicio de esta segunda temporada vamos a tener invitados especiales en esta segunda, uno por mes, en donde, Padre, estamos invitando a sacerdotes religiosos de congregaciones y otros grupos apostolados para que nos hablen un poquito de su carisma. Hoy tenemos como invitado súper especial al Padre Carlos Prieto, el rector del Colegio Claret Maracaibo. ¿Cómo está, Padre? Un abrazo. Mucho gusto, Luis. Bien, un saludo a todos los seguidores de Querigma. Y bueno, aquí estamos para ver cómo solucionamos esta entrevista. No sabemos de qué se trata, pero bueno. Padre, gracias por decir que sí, gracias por decir que sí. Esto es una tertulia, esto es una conversa, Padre, en materia de fe, pero a lo querigma. O sea, hablando, nosotros decimos a lo querigma, hablando en criollo, en vulgar, o sea, como hablamos nosotros, como hablan los venezolanos, como hablan los maracuchos, como hablan las personas, y explicamos si decimos algún término, por lo menos a mí se me sale mucho los maracuchos, Padre. Entonces explicamos, no dijimos esto, pero esto significa en Maracaibo esto y esto. Padre, vamos a hablar un poquito acerca de la orden o de la congregación, me comentabas ahorita. Y te voy a hacer esa pregunta que no estaba en los planes. Diferenciame un poquito antes de arrancar, porque decía al Padre que vamos a hablar un poquito de la orden. Entonces el Padre me decía congregación. Decime un poquito cuál es la diferencia entre orden y congregación, para arrancar y para explicarle a las personas que nos ven. Bueno, es más que todo una diferenciación de épocas. Las órdenes, la última orden que se erigió en la iglesia fue la de los jesuitas en el siglo XVI, ¿sí? Ya a partir de ahí ya comenzaron a fundarse congregaciones religiosas y después posteriormente institutos de vida misionera, de vida apostólica. La diferenciación es más que todo por las épocas. Las órdenes son más que todo de la Edad Media. Por ejemplo, la orden de San Benito, la orden de San Agustín, la orden de los franciscanos, sí, son más que todo de la alta, media y baja edad media, valga la redundancia. Entonces, pero más que todo como cuestiones de época, ¿no? Y las órdenes eran más que todo como de esa salida misionera que tenían algunos monjes, porque la vida religiosa empezó desde la vida monacal. Entonces, ya después obviamente otros hombres que querían vivir la vida religiosa, pero ya más hacia afuera, entonces se van fundando este tipo de órdenes, ¿no? Como ya decíamos, los franciscanos, las órdenes de San Benito, etcétera, etcétera. Y de ahí, bueno, toda la cantidad de órdenes que hay en la iglesia, ¿no? Pero es más que todo como de época la diferenciación. Listo, Padre, hablemos un poquito entonces de tu congregación. Hablamos un poquito de sus orígenes, en dónde más o menos nacen, de dónde vienen, cómo surge. Bueno, nuestra congregación fue fundada por San Antonio María Claret, que lo tenemos aquí. Tenemos aquí invitado especial. Hasta saludando está. Hasta bendiciéndonos está el Padre Claret. San Antonio María Claret fue un misionero al estilo de los apóstoles, español, era catalán, y él en el siglo XIX, que en la historia de la iglesia es el siglo de las misiones, porque hubo un despertar de misionero en toda la iglesia y se fundaron muchísimas congregaciones religiosas con tinte misionero. Y San Antonio María Claret tenía sentía más bien una necesidad de ir a evangelizar, esa profunda espiritualidad misionera que le embargaba su corazón.
Entonces, en el año 1849, junto a otros compañeros, 5 compañeros más, con ese mismo espíritu misionero, funda la congregación de los misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, que es como oficialmente nos llamamos. Ese es el nombre oficial. Ese es el nombre oficial. Decimos los claretianos, padre. Los pero es así. claretianos ya es que a lo largo de la historia, pues por el santo San Antonio María Claret, entonces se nos comenzó a llamar Padre, y es más fácil. claretiano. Y es más Claro, fácil, y más ¿verdad? corto, más Escriban fácil. allá abajo, escriban en el cajita de comentarios y les digan, padre, es más fácil llamarlos claretianos. Misioneros Es como de claretianos. cariño, ¿verdad? Sí, ese es digamos, el calificativo misionero y además el nombre del fundador claretiano. Pero el nombre oficial es Hijos del Inmaculado Corazón de María, por el impulso que tuvo la devoción al Corazón de María en ese siglo misionero. Ujú. Padre, hablando un poquito de los 2 primeros años de la orden, de la congregación, perdón. Si bien es cierto, eran unos años que había mucho impulso misionero, también había muchas trabas, ¿verdad? Me encanta la vida de Claret. Yo siempre lo he dicho en los programas por mi esposa. Mi esposa trabaja aquí en el Colegio Claret y yo también hago parte, a veces el apoyo en las actividades. Y nos hemos enamorado de Claret porque era un sub y baja de emociones el que se adentra en esa vida. Pero ¿cómo fueron esos primeros años de la congregación? ¿Cómo fue creciendo a través del mundo y me imagino que en Europa, pues? Sí, sí. Bueno, de hecho, Claret apenas vivió un año en la congregación, porque después de haber fundado la congregación, fue nombrado obispo de Santiago de Cuba, arzobispo de Santiago de Cuba, y tuvo que viajar a la isla caribeña para ejercer su ministerio arzobispal, ¿verdad? Pero quedando a cargo los misioneros, compañeros, cofundadores de la congregación. Empezamos con el padre Esteban Sala, que fue el primer superior general después de Claret. Cuando Claret abandona, pues la congregación la abandona físicamente, porque en su corazón él seguía penetrado y compenetrado con la congregación. Se enviaban cartas al superior general con Claret, que estaba aquí en la isla de Cuba. Pero el padre Esteban Sala, que fue el primer superior general, duró muy poco, murió muy joven, y ya después entra un gran apóstol, que fue el padre José Chifré, que duró 40 años como superior general. Por José Chifré, este impulso misionero, la congregación salió de España. ¿Sí? La congregación empieza con 5 misioneros y ya cuando José Chifré deja la congregación, cuando muere en el año 1899, 40 años después de la fundación, 50 años, perdón, después de la fundación, deja casi 1.500 misioneros a lo largo del mundo, en Europa, América y África, y creo que ya había presencia en Asia. O sea, José Chifré fue un impulso misionero impresionante para la congregación. Le decimos el San Pablo de la congregación. San Pablo de la congregación. Sí, porque sacó a la congregación de Cataluña hacia varias partes de España y después de España a África, a América y posteriormente a Asia. Y yo creo que eso lo conocían muy pocas personas porque la gente se imaginaba de que al enviar a Claret a Cuba, me imagino que Claret fue uno de los primeros que expandió este movimiento a América y no, fue el padre Chifré el que lo logró hacer. Padre, y contanos un poquito de su presencia cuando llegan a Venezuela. ¿Cómo es esa llegada a Venezuela? ¿Lo reciben con las manos abiertas o fue como todo? O sea, fue un inicio, Sí. un principio turbio. Bueno, a Venezuela llegamos en el año 1923, es decir, que dentro de 2 años estaremos cumpliendo 100 años de presencia claretiana en Venezuela. Llegan los misioneros por la costa, por La Guaira. Los barcos, obviamente, en el puerto de La Guaira eran que llegaban la gente de Europa, y de La Guaira se trasladan porque ellos venían para la zona de San Casimiro en el estado Aragua, una zona de selva, montaña del centro del país, de la región centro del país, del estado Aragua, y allí un obispo que pidió
a la congregación la presencia misionera, y entonces el superior general de entonces envía a unos misioneros, creo que fueron 3 o 4 misioneros que llegaron al estado Aragua. Entonces la primera presencia claretiana fue en San Casimiro, se llama el pueblo, del estado Aragua. Esa fue la primera presencia claretiana en 1823. Y después me imagino se fueron Y después expandiendo. poco a poco, bueno, iba creciendo la congregación, iban mandando de España, enviaban misioneros y así iban fundando. Después fueron fundando en San Fernando de Apure, en el Llano, en Caracas, porque obviamente por ser la capital se necesita como la presencia de algún misionero allí para toda la cuestión de trámites y eso, era necesaria la presencia en Caracas, y de allí pues cada lugar tendrá su fecha de presencia, ¿no? De inicio claretiano en Venezuela. Está bien, padre. Y discúlpame, esto no estaba aquí en el libreto. A mí me encanta salirme en el libreto. La gente sabe. Las personas perdón, las personas no, las provincias en las que están divididos ahorita, eso siempre desde un inicio fue así cuando llegaron aquí a Venezuela, o eso se fue imponiendo después, la separación por las provincias. Por lo general, las comunidades religiosas, así como toda la iglesia, divide su territorio por ejemplo, la iglesia general, la iglesia universal la divide por conferencias episcopales, ¿verdad? Uh-huh. Que son los países donde hacemos presencia. Las conferencias episcopales en diócesis y arquidiócesis, en vicariato, y sí. Eso es como muy humano, sí, en todos los ámbitos. Y ayuda a la mejor administración. Y para un mejor funcionamiento de todo lo que necesitamos proyectar, en el caso nuestro a nivel misionero. Perfecto. Pues la congregación, después que fue creciendo, obviamente tuvo que ir separándose, bueno, por países o por regiones. En España, por ejemplo, era un solo país, pero eran 5 provincias, que la provincia de Castilla, de Aragón, de Cataluña, de Euskal Herria, y así cada una de las provincias, para un mejor funcionamiento, porque bueno, obviamente si tengo mucho personal y muchos frentes misioneros, necesito una organización óptima para que esa misión se lleve a cabo de la mejor manera. Bueno, lo mismo pasó con la congregación, que a medida que iban fundando en otros países, obviamente cuando son muy nuevos, dependen de Roma, del gobierno general, después se le asigna una provincia cercana. En el caso nuestro, dependíamos de Roma en un principio, de España, y después nos asignaron a Colombia, que Colombia llegamos muchísimo antes, en 1909, a la provincia de Colombia, que estaba lo más cercano. Entonces pertenecíamos era parte de la provincia de Colombia, y ya después, cuando se fue creciendo en Venezuela, nos separamos y comenzamos a hacer delegación, viceprovincia, después llegamos a ser provincia y después bajamos nuevamente a delegación, y actualmente pues pertenecemos a la provincia Colombia, Venezuela, que es la provincia actual claretiana en la que estamos sumergidos en este momento. Perfecto. Es una congregación culé, catalana. No sé si soy del Madrid, padre, yo soy del Barcelona. Si Claret estuviera vivo ahorita, como buen catalán, estuviéramos ahorita muy tristes por lo que estamos viendo. Eso es otra cosa, no vamos a hablar de eso ahorita, padre. Bueno, por favor. Padre, hablemos un poquito de su carisma. Porque sabemos que están aquí en el colegio, pero sabemos que también en Colombia hacen misiones en Chopo, ¿cómo se llama? En el Chocó. En el Chocó, que ustedes lo nombran mucho. Ajá. Es una zona donde ustedes hacen misión bastante duro, gracias a Dios, donde están bien fuertes allá. Hablamos un poquito de su carisma. O sea, ¿se dan más hacia la educación o depende de la región, o sea, lo que va floreciendo? Tenemos tu ejemplo, no soy de aquí de Maracaibo, hablando un poquito de dónde soy, y ¿cuál es tu carisma? ¿O son varios los carismas? Contanos cómo uno puede definir el carisma claretiano. Bueno, yo soy de Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, soy venezolano. Como ya lo dijo Luis, nuestro carisma es misionero. No tenemos un solo ámbito de proyección misionera,
como lo pueden tener, por ejemplo, los salesianos, que se enfocan más en la educación, los capuchinos, a los jóvenes en la educación, los capuchinos que se enfocan en las misiones indígenas, los dominicos, jesuitas, que se enfocan en la educación también, universitaria. Nosotros los claretianos Somos tenemos versátiles. un abanico muy amplio de misión, porque el padre Claret, cuando animaba a sus misioneros, él decía: evangelicen por todos los medios posibles. O sea, nosotros los claretianos estamos en parroquias, en colegios, en misiones populares, en barrios, en campo, con indígenas, con afrodescendientes, campesinos. Estamos en parroquias rurales, pero también en parroquias de ciudad. O sea, tenemos un abanico muy amplio para hacer misión. Tenemos universidades, tenemos publicaciones. O sea, el claretiano tiene que prepararse para afrontar un mundo que se nos exige, saber un bonito. poquito de todo. Qué Quizás bonito. somos un poquito toderos en ese sentido, ¿no? Obviamente hay, Somos hay versátiles. hay En vez, somos más claretianos, versátiles y es hay bonito, pues. claretianos que, bueno, se enfocan por una línea y, bueno, y allí se ejercen su misión. Pero la mayoría estamos como, pues, bueno, yo, por ejemplo, he estado en misiones indígenas, afrodescendientes, en mis inicios como misionero. Después he estado en casas de formación. Ahora estoy en un colegio, he estado en parroquias. O sea, no tengo como, Tienen que y el adaptarse. claretiano no, Como no buenos tenemos misioneros. como un solo Como enfoque, buenos ¿no? misioneros, Como eso un solo enfoque. Y es una riqueza, para mí es una riqueza, es una ventaja grandísima que tú puedas trabajar, esa versatilidad, como tú dices, que tú puedas trabajar hoy en un colegio, mañana en una parroquia, pasado mañana allá en el campo con indígenas, con campesinos. O sea, para mí eso es una gran riqueza misionera que nos dejó San Antonio María Claret, ¿no? Y para mí, pues, ha sido un crecimiento grande, porque no me centro en un solo ámbito, en una sola área de trabajo. Y es Sí, bonito, padre, porque no solamente crecen ustedes como sacerdotes y religiosos, sino que crece la comunidad. Yo me imagino que usted que ha trabajado aquí por mucho tiempo, me imagino que te envían al Chocó y te queréis llevar cosas de las de aquí o tratar de adaptar. Sabemos que con los indígenas es un poquito quizás más complicado, pero tratáis de hacerlos ver que hay algo más afuera de eso, y eso es bien bonito también. Te comentaba hace días en la misa, ¿no? Y te preguntaba que había visto una foto porque estaban de capítulo, ustedes, y te hablaba de la vestimenta, porque habíamos hecho, el primer capítulo fue con los capuchinos, y ellos utilizan, y hablando un poquito de la ellos vestimenta, tienen es su normal, hábito, sí. ustedes sí utilizan clériman normal, Los pero también, o sea, claretianos, bueno, obviamente en su inicio se usaba la sotana de los clérigos normales, ¿no? Porque nacimos como una comunidad, somos una comunidad clerical, ¿sí? En nuestras constituciones aparecemos como una comunidad de tinte clerical. ujú. San Antonio María Claret era diocesano y obviamente después arzobispo, siguió ese carisma diocesano, pero diocesano misionero. Y nosotros, pues, desde un principio, nuestro hábito era el diocesano, ¿no? El hábito, El clérigo. el hábito de clerical, sí. Después del Concilio Vaticano II, que se abre la iglesia y la posibilidad de la vestimenta, entonces muchos claretianos optaron por la vestimenta, digamos, esta civil, ¿sí? Para adentrarse también un poquito Sí. así. Prácticamente nosotros, un claretiano tú lo vas a ver siempre vestido, Acercarse a su comunidad. como dicen en España, de campechano, ahí normal, sencillo. ¿Ves? Obviamente tenemos momentos para utilizar el clériman, hay actividades especiales donde nos colocamos el clériman y todo eso, pero en un alto porcentaje de la vida, un 90% de la vida nuestra, andamos así de camisa, de franela, de pantalón, jean, pues normal. Padre, No nos diferencian por ahí de otras Hace como personas. 3, 4 años fuimos a Barquisimeto a un congreso, al primer congreso nacional de músicos católicos en Barquisimeto. Ah, Y allá está la parroquia, hay una parroquia. Estaba Parroquia un Claret de sacerdote, Barquisimeto. no me acuerdo cuál es el nombre, estaba incluso de pelo largo y todo, pero vestido normal como el chamo. Y el chamo, él estaba tripeándose su concierto, porque todas las noches había un concierto, brincando.
Entonces nosotros buscando un momento en que hacemos así, abrazados con él y todo. Y nosotros entonces de repente se le acerca a él y le dice, bendición, padre. Nosotros hicimos así. Este es un padre. Hicimos, este es un padre. Y cuando a mi esposa le dicen que es claretiano, te puedes imaginar cómo se puso. Y es así, o sea, me imagino que lo hacen también para acercarse un poquito a su comunidad. Sí, a nosotros nos caracteriza, y mucha gente lo dice, nos caracteriza esa cercanía con la gente. Y que nos diferenciamos, sin menospreciar a nadie, que nos diferenciamos de otras congregaciones, de órdenes, incluso hasta de nuestro querido clero, por ser así, muy, muy sencillos en ese sentido de la vestimenta y también el trato, ¿no? Tratamos de que, obviamente, ¿no?, sin faltar respeto a la dignidad sacerdotal y eso, pero tratamos de ser uno más en el camino de fe que estamos todos metidos en el camino de la iglesia. Y como ¿no? dice la palabra de Dios, hay momentos para todos, momentos para ponerse el Sí, leño. claro, Sí, como padre. todo en la vida, sí. Claro. Padre, además de la versatilidad, como estamos hablando ahorita, que me gusta bastante, que tienen misiones en varios ámbitos de la vida. Otro de los puntos que quizás también los apoya y los ayuda y los hace también crecer a ustedes como sacerdotes y religiosos y a la comunidad que vive con ustedes, es el vivir en comunidad, ¿verdad? Porque es una congregación que vive en comunidad. Usted está aquí con otro sacerdote y con un religioso. Háblanos un poquito de esa convivencia con otros hermanos sacerdotes, que me imagino que también nos ayuda a crecer, ¿verdad? Claro, sí. Además que no se sienten tan solos, me imagino. Los como claretianos bueno, la vida religiosa en general, pero los misioneros claretianos por constitución, por carisma, somos misioneros en comunidad. Muy raro tú vas a ver que hay un misionero solo en una casa. Tiene que ser una circunstancia muy, muy, muy extrema que, bueno, este padre quedó solo por X o Y. Pero nuestro carisma, llevamos impregnado la vida comunitaria. Nosotros como claretianos tenemos 3 maneras de ser claretianos: sacerdote, misionero hermano, religioso laico, y misionero diácono. Son las 3 maneras de ser misionero claretiano. Esas 3 maneras no es que uno sea superior al otro, no es que el sacerdote es superior al diácono y superior al misionero hermano, no. Nosotros todos iguales, con un mismo carisma, simplemente con 3 maneras de vivir esa vida misionera. Pero en nuestro espíritu no está en ningún momento esa separación o esa jerarquización de las 3 formas de ser claretiano. Somos misioneros todos con derechos y deberes, pero obviamente con 3 maneras distintas de serlo, que es lo bonito de ser misioneros en comunidad. Y la vida comunitaria, como todo, pues no es una vida muy fácil. Claro. Si ustedes como familia lo pueden vivir, la esposa, los hijos, pues no es tan fácil porque cada uno es cada uno y cada quien es cada quien, pero es una riqueza la vida de comunidad porque la experiencia del uno va a enriquecer la vida del otro, y así cada uno, pues cuando se sabe vivir en comunidad, cuando uno aprende a vivir y a aceptar al hermano que es distinto, que hace las cosas quizás que yo no las hago, pero que forma parte de mi vida, a quien yo no elegí para ser mi hermano, pero que el Señor me lo ha puesto ahí, esa es una riqueza, cuando lo sabemos vivir. Se convierte en un problema cuando la persona no asume esa vida comunitaria. Por eso en la vocación claretiana se le insiste a los jóvenes, mire, si usted tiene la capacidad de vivir en comunidad, pues va a ser un gran misionero claretiano. Si tiene problemas para vivir en comunidad, para comprenderse con el otro, si tiene problemas de autoridad, porque siempre vamos a tener un superior, vamos a tener una persona que esté mandándonos en el buen sentido de la palabra, si tienes problemas con eso, va a ser muy difícil la vida comunitaria. En cambio, si la sabes vivir y sabes comprender el estilo de vida misionero en comunidad, va a ser una vida enriquecedora para ti y para las personas que vivan contigo. El padre, imagínate, el padre es que vive en comunidad, además de eso trabaja con mi esposo, o sea, el padre tiene ganado el cielo. Imagínese usted. No, mentira. Padre, ya para cerrar, esa señora que está ahí, ya nos hablaste un poquito de que todo nació por el Inmaculado Corazón de María. Háblanos un poquito de lo que es María para ustedes, ya para terminar. Bueno, el padre Claré fue una persona muy mariana. La devoción a María, digamos, fue fundamental en su vida y misión.
Y Él quiso transmitirle eso, tanto así que nos bautizó con el nombre de hijos del Inmaculado Corazón de María. María forma parte importante, pilar fundamental de la espiritualidad claretiana. Y en nuestro documento, en nuestra espiritualidad, en nuestro carisma, pues María, obviamente, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, va a ser eje transversal junto a María, el corazón de María, porque ese es el título que le tenemos a nuestra Madre, el corazón de María, forma parte importante de nuestra vida y misión. Y claretiano que no quiera a María, pues no sé si se llame realmente claretiano. Todos los claretianos que yo conozco y que yo con quien comparto la vida y misión, tenemos un cierto amor y cariño a María, la Madre de Jesús, la Madre nuestra. Gloria a Dios. Padre, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Me encantó esto que hiciste. No, vamos a hacerlo afuera. El Padre me dice, vamos a hacerlo afuera. A mí me gusta más el aire libre. Yo quería en un salón, en la capilla y tal, pero el Padre me dio afuera. Espectacular, Padre. Muchísimas gracias y le da también otro aire. Y por ahí se escuchan hay muchos pajaritos también. Gracias por haber dicho que sí, Padre. Gracias por aceptar la invitación. No hicimos la oración inicial que te dije antes de empezar que le iba a hacer y me emocioné tanto que se me olvidó. Pero Padre, muchísimas gracias, echando la bendición ya para despedirnos. Bueno, para que sepan el público allí dónde estamos en uno de los patios del Colegio Claret de la ciudad de Maracaibo. Estamos en el patio central, digamos, de la parte de primaria, porque el colegio se divide en dos sesiones, la parte de primaria y la parte de media general, bachillerato. Estamos en la parte de primaria, es un campo muy bonito, lastimosamente no lo pueden ver allí, pero aquí tenemos árboles, canchas, asientos, bancos. Bueno, es muy agradable este espacio. Y de hecho está fresco, Padre. Y sabroso. Raro, hoy está muy rico Maracaibo. Hoy nos ha hecho un día muy bendito. Y bueno, le agradecemos a Dios este espacio, esta oportunidad de compartir la fe, que es lo importante de estos espacios virtuales, para compartir la fe y para que, bueno, Dios sea conocido, amado y servido, como decía el Padre Claret en su definición, que Dios sea amado, servido, alabado, ¿verdad? Es lo importante de nuestra vida como misionero. Que Dios bendiga a Querigma, que Dios bendiga a esta banda católica que lleva el mensaje del amor a través del canto. Que Dios bendiga a las personas que comparten, ¿verdad?, con ustedes estos videos. Y bueno, que el Señor nos acompañe siempre, nos dé la gracia de poder ser fieles al Evangelio, que es lo fundamental de la vida del cristiano. Amén. Y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchísimas gracias, Padre. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.